Bien, hermanos, entonces continuamos con esta historia de este pasaje bíblico que nos está regalando la palabra del Señor con relación a Naamán. Hay una cosa bien interesante que Naamán tenía que aprender, que Dios es un Dios de gracia, cuya salvación se recibe sin merecimientos, si Él lo permite, acercarse a Él con esa, digamos, con esa humildad. Y Él tiene que entender que si Él no deja esos dioses falsos que hay en su vida, Él va a ser esclavo ¿de qué? De sus ídolos. Lo seguirá utilizando para tratar de ganarse la seguridad y una importancia que ellos jamás le podrán otorgar. Solo si él puede llegar a comprender en qué consiste la gracia de Dios, podrá ver que sus éxitos son, en última instancia, dones de Dios. Recuerde el primer versículo del capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Dice: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Es decir, el pasaje nos dice que es Dios el que le ha permitido que Naamán alcance ¿qué? Sus victorias. Es la gracia de Dios la que le ha permitido a Naamán a tener el prestigio que tiene. Y es decir, mediante la gracia de Dios, él podrá ver que sus éxitos son, en última instancia, dones de Dios. Si Naamán tal vez había gastado mucha energía para lograr esos éxitos, sí, pero solo con talentos, capacidades y oportunidades que Dios le había dado. Recuerda ese pasaje de Deuteronomio capítulo 8. No te olvides del Señor cuando tú entres y empiezas a disfrutar de las cosas que Dios te da. El problema es que normalmente nosotros los seres humanos nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que todo lo que tenemos, que a donde hemos llegado, a los logros que hemos alcanzado, ha sido porque Dios lo ha permitido. Dios le había regalado a Naamán de gracia todos esos beneficios, todas esas bendiciones, pero Naamán era incapaz de ver a Dios. Es decir, aquel ve y lávate era una orden demasiado difícil, precisamente por lo fácil que era. Para cumplirla, Naamán tendría que admitir que estaba indefenso, que él era débil y que tenía que recibir su salvación como un don gratuito. Si nosotros queremos la gracia de Dios, todo lo que necesitamos es necesitarla. Parece una redundancia, pero si yo necesito de la gracia de Dios, todo lo que necesito es necesitarla. Todo lo que necesitamos a veces es simplemente descansar y esperar que Dios actúe en nuestras vidas. Esperar que Dios actúe en nuestras vidas. Sin embargo, esa clase de humildad espiritual es difícil de mostrar. Dios lo que quiere es que lo miremos a Él. Simplemente que nos lavemos. Naamán necesitaba desprenderse
de sus obras muertas. Él solamente lo que le correspondía hacer era ir al río, lavarse, ser lo que él detestó. Hasta un niño puede ir a bañarse en el río. Pero Dios a veces nos quiere llevar a ese nivel de gracia, a ese nivel de indefensión, a ese nivel donde nosotros le entregamos todas nuestras fuerzas y le decimos: Dios, haz lo que tengas que hacer. Cuando nosotros nos colocamos en esa posición delante de Dios, Dios va a actuar, pero mientras que usted luche, se esfuerce por hacer las cosas a su estilo, te vas a cansar y vas a retardar que Dios actúe en tu vida. Les decía hace un momento que en esta narración el personaje principal no es Naamán, no es Eliseo, no es la esposa de Naamán, no es el rey de Siria. En esta narración bíblica, el personaje principal es una niña que entra y sale en la narración. Y es aquella persona que es la chica que trabaja en la casa de Naamán y es la doncella de la esposa de Naamán. Es la persona más importante en esta historia. ¿Por qué? Porque esta joven esclava de la esposa de Naamán había sido capturada por bandas armadas de sirios. En el mejor de los casos, en el hacer esa narración bíblica y en el hacer o llenar esos espacios del silencio de la narración, nos podemos encontrar que en el mejor de los casos la familia había sido tomada, la familia de esta chica había sido tomada cautiva y pudo haber sido vendidos sus hermanos, sus padres como esclavos. En el peor de los casos, los habían matado a todos delante de ella. En la historia, esta joven está en el fondo de la estructura social siria. Pertenece primero que todo a una raza extraña. Es esclava y además es mujer, y una mujer muy joven. Tal vez una preadolescente entre los 12 y 14 años. Pudiéramos resumir que su vida había quedado arruinada para siempre y de manera completa. ¿Y quién era el responsable de esta situación que está viviendo esta chica? ¿Quién fue el que generó la situación en la que ella se encuentra? Y solamente hay una respuesta: nada más ni nada menos que el comandante militar supremo del ejército siria, que se llama Naamán. Sin embargo, ella ¿cómo reacciona cuando sabe que el causante de su desgracia, el causante de todos sus sufrimientos, ha sido atacado con lepra? La esclava, ella escapa de una trampa. La trampa de la venganza, la trampa de cobrar cuentas. Porque ella no dice, nosotros en la narración bíblica no encontramos eso. ¿Acaso ella dijo, vaya lepra? ¡Uf! ¡Qué airecito me estoy dando hoy! Hoy vi que se le cayó otro dedo a ese. Yo le dejo el resto a usted. ¿Cómo danzaré sobre su tumba cuando él muera? Al contrario, observemos las palabras. Ella le dice a su ama: si el amo ruega a mi señor, el profeta. Hay una compasión
y preocupación en esas palabras. Debe haber deseado de verdad aliviar el sufrimiento de Naamán y salvarlo de la situación en que él se encontraba. Ahora era Naamán quien estaba en manos de ella. Lo que ella sabía lo podía salvar. Pero si se lo callaba, esta chica lo callaba, podría hacer que sufriera Naamán de una manera horrible. Mire que esta chica sabe que el causante de su desgracia, de su sufrimiento, de sus problemas, está en manos de ella. Si ella guarda silencio, pues no dijo nada, pero ella extiende compasión sobre su agresor. Y cuando una persona ha descendido a lo último y se está en un estado de desesperación alarmante, siempre vamos a querer encontrar un culpable. Hasta la imaginación juega con nosotros deliciosamente con aire de venganza. Pero esta chica perdona a Naamán y se convierte en el instrumento de su sanidad y su salvación. Confió en Dios y soportó con paciencia todos sus sufrimientos. En este tema bíblico habla de una cosa que se llama el perdón. Y en el perdón siempre va a existir un siervo sufriente. El punto culminante se encuentra en el Señor Jesús, en quien se cumplieron todas las profecías sobre el siervo sufriente que vendría para salvar al mundo. Recuerde que eso lo vimos ayer en Isaías 53. Aunque había vivido en el gozo y en la gloria de su Padre, lo perdió todo para convertirse en un ser humano, para convertirse en un siervo y someterse a los golpes, a la captura y a la muerte. Al Señor Jesús se le conoce como el siervo sufriente. Ahora que estamos tocando este tema del éxito, este tema de la fama, este tema del poder, este tema de los logros, este tema de la aprobación, de este Dios falso, porque hay muchos ministros que quieren eso, aclamaciones, prestigio, que están buscando aprobación, estar cómodos, estar en muchas cosas. Y quieren llamarse, ya para ellos decíamos el nombre pastor es poquita cosa. Cuando la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra que al Señor Jesús se le conoce como ¿quién? El siervo sufriente. Si el Señor Jesús se ve como el siervo y nos llama siervos, yo creo que debemos sentirnos halagados y agradecidos que el siervo de Dios nos llame a sus seguidores, a sus servidores, siervos. Mientras miraba desde la cruz a sus supuestos amigos, algunos de los cuales lo habían negado, otros lo habían traicionado y todos lo abandonaron. El Señor Jesús pagó el precio. El precio tiene un precio. El precio tiene el precio. Quiero decirle con esto, no es que el precio tenga el precio, quiero decirte lo siguiente, el perdón tiene un precio. El perdón tiene un precio. Y por eso hacía redundancia, el precio tiene un precio. ¿En qué sentido? Que el perdón tiene un precio. Quiero hacer la redundancia de que es un precio que alto. Ese precio que el Señor Jesús pagó con su vida en la cruz del Calvario para perdonarnos
a nosotros. Él perdonó a todos. En la cruz pagó el precio por ellos. En la cruz vamos a ver a Dios haciendo al nivel cósmico lo que nosotros debemos hacer cuando perdonamos allí. Nosotros en el nivel cósmico es lo que todos debemos hacer cuando nosotros estamos perdonando también. Cuando nosotros perdonamos a alguien, estamos en un nivel totalmente diferente. Es decir, Dios absorbe en sí mismo el castigo y la deuda por el pecado. Él lo pagó para exonerarnos a nosotros de pagar esa deuda. Nunca escaparemos a nuestra idolatría con el éxito, con solo reprendernos a nosotros mismos por depender de ella. No, que yo voy a dejar esto hoy, no, yo ya no voy no voy a permitir que me adulen, no voy a ser tan esquizofrénico para perseguir y alcanzar estas metas. No, no se trata de eso. El éxito, recuerde que nos va a llevar a mentir de una manera frecuente, porque el Dios éxito tiene, recuerde, aparejados otros dioses como son el éxito y el dinero. Es decir, el éxito nunca va a estar solo. Para usted considerarse un hombre de éxito va a tener una parejita. El éxito trae con él éxito y dinero. Por eso ayer vimos el Dios falso de las riquezas, que es el dinero. El dinero y el éxito van apareados. Éxito y dinero. Igualmente, el dinero trae otra parejita. El éxito trae otra parejita que se llama el poder. Recuerde, éxito y dinero me generan seguridad. Decíamos que el hombre tiene unas necesidades emocionales básicas y unas necesidades emocionales básicas es la seguridad. Y la seguridad es tener confianza en mí, confianza en el futuro, confianza en mi presente y que yo tengo control. Entonces, la primera pareja que trae el éxito es el dinero porque generan seguridad. La segunda pareja que trae el éxito es el poder. Éxito y poder te generan importancia. Éxito y poder te generan importancia. Y hay una tercera que es el éxito y fama generan felicidad. Éxito y fama generan felicidad. El éxito nunca va solo. Y normalmente el hombre está persiguiendo el éxito con sus tres parejas. Es decir, dinero, poder y fama. La gente está buscando de manera desesperada con los medios que tiene a su alcance para alcanzar eso. Dinero, poder y gloria. Y eso se llama éxito. Pero cuando normalmente los hombres alcanzan eso, lo que logran es llegar a destruirse. ¿Llegan a qué? A destruirse. En la sociedad nuestra de hoy, los dioses de ella son el éxito y sus parejas. Los dioses de nuestra sociedad hoy son esos. El éxito y tiene tres parejas. ¿Cómo se llaman? Dinero, poder y fama. El dios o ídolo del éxito es muy difícil de expulsarlo de nuestras vidas. Lo que necesitamos es reemplazarlo. Recuerde Éxodo capítulo 20, el Señor le dice al pueblo de Israel, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Es decir, no puedo estar delante de Dios y traer al ladito otros. Esos otros van a venir siempre a querer desplazar a Dios. La manera, igualmente, de poder sacar esos ídolos de nuestro corazón es como desplazándolos, reemplazarlos.
Y el corazón humano, decíamos ayer, tiene anhelos de obtener objetos valiosos, necesidad de hacer algo grande en su vida, que le dé sentido a su vida, que pueda ser trascendente en la vida, que él pueda pasar por la vida con mucha gloria y con mucha honra. Pero cuando nosotros vemos a Jesús, al siervo sufriente, lo que ha hecho por nosotros, entonces podemos comprender finalmente que la salvación de Dios para nosotros está exenta de que hagamos cosas grandes para Él. Es innecesaria porque Jesús ya lo hizo. Las cosas grandes Jesús ya las hizo. Por eso nos podemos limitar a ir y a qué. Ir al río Jordán, ir y lavarnos. Descansemos. Hagamos las cosas fáciles, las cosas sencillas. Porque todo lo complicado ya el Señor Jesús lo hizo por nosotros. Y nos ama. Así es como sabemos que hay una justificación para nuestra existencia. Cuando creemos con nuestra mente. Debemos creer con nuestra mente. Renovación de la mente. Debo creer en la mente. Y cuando yo creo en la mente, se me debe conmover mi corazón con lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Es cuando comienza a morir la adición, la necesidad de lograr el éxito, cueste lo que cueste. Por eso el apóstol Pablo ora para que el Señor nos abra el entendimiento, nos dé sabiduría, porque con la mente yo tengo que comprender, creer lo que el Señor hizo en la cruz por mí. Y cuando yo entiendo y comprendo lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros, mi corazón se debe conmover y decir, Señor, lo demás a la basura. Es la única manera de nosotros de reemplazar el ídolo del éxito. Y recuerde que el ídolo del éxito no viene solo, él viene aparejado con 3 parejas. Él trae 3. Poder, dinero y fama. La narración bíblica nos dice que Naamán se humilló y descendió al Jordán. El resultado fue ¿qué? Asombroso. Según se relata en la palabra de Dios en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 14 al 16, nos dice la historia bíblica de la salvación que tuvo Naamán. Y esa salvación que recibe Naamán arremete en todos sus puntos con nuestra adoración del éxito. Naamán, para quedar curado, tuvo que aceptar las palabras de una joven esclava. Más tarde, tuvo que aceptar las palabras del criado de Eliseo. Y finalmente, él tuvo que aceptar las palabras de sus propios siervos. Naamán, el prestigioso. Naamán, el hombre de éxito. Naamán, el hombre de los logros. Una niña le da una indicación a través de su esposa, pero él la menospreció. ¿Cómo así? Yo tengo mis propios métodos, yo tengo mis propios recursos, yo tengo mis propios contactos. Primer contacto, el rey. Yo soy la mano derecha del rey. Rey, mire, me dicen esto y esto, y el rey, no hay problema. Ya le hago una carta de presentación. Pero Naamán dijo, no. De pronto con la carta no, yo tengo que también comprar un favor. Y tengo que llevarle al rey y al profeta regalos. Porque las personas que están con el éxito, que tienen dinero, que tienen poder y tienen fama, ellos consideran que con lo que tienen, ellos pueden conquistar, alcanzar
todo lo que ellos quieren. Naamán por eso dice, mis propios recursos. ¿Va a donde quién? Al rey de Israel. ¿Qué le llevaban? Oro, plata, cosas preciosas, ropa, etcétera, etcétera. El rey no se las recibió. Y el profeta le manda a decir al rey, no se moleste, mándamelo a mí, que yo resuelvo el problema. Y Naamán dice, listo, me voy para donde el profeta. Pero cuando llega donde el profeta, él esperaba que el profeta abriera la puerta, saliera, lo recibiera, le rindiera honores, y el profeta no hizo nada de eso. Al contrario, le manda un criado con una razón. Que vaya y se meta en el río 7 veces. Ya, y eso es lo que necesita. Eso enfureció a Naamán. Mire que la metodología de Naamán, los recursos que Naamán, por eso él está ahí en furia, porque los recursos con los que él pensó alcanzar la sanidad eran sus propios recursos. Un rey, otro rey y sus riquezas y sus bienes. Por eso cuando él está ahí en furia, dice, esto no me sirvió para nada. ¿Cómo así? Es decir, en ese momento siente que la vida le está dando una bofetada. Una niña, una esclava, una niña a la cual por órdenes de él su familia fue destruida. Ella le dice, ve a donde el profeta. Ella no le mandó más, ve a donde el profeta. Naamán tomó otro camino. Ahora va donde el profeta y el profeta le manda un siervo, un criado. Y ya cuando él va todo furioso de regreso a su país, sus propios siervos le dicen, Señor, si a usted se le hubiera pedido una cosa difícil, ¿usted no lo haría? Y mire que él compara el río Jordán con los ríos que hay en Damasco. ¿No hay allá otros ríos mejores que este? Es decir, mire que la persona de éxito está concentrada en lo que él tiene. Cuando una persona de éxito que tiene sus 3 parejitas, dinero, poder y fama, considera que lo que tienen los demás es poca cosa. Por eso él compara, no hay en Damasco mejores cosas que esto. Porque, como dice un amigo mío, lo del pobre se lo robaron. Todo lo que el pobre tiene es robado. ¿Sí? Porque consideramos que lo que yo tengo es mejor que lo que él tiene. Y en aquellos tiempos, recuerde, estas personas, estos siervos, la chica que está en la casa de Naamán, el criado de Eliseo y los siervos de él, eran tratados por los poderosos y por los importantes como animales domésticos o bestias de carga. Sin embargo, Dios le envió el mensaje de salvación por medio de ellos. La respuesta le llegó desde las casas de los esclavos, porque en el palacio del rey había ausencia de respuestas. Por supuesto, el ejemplo máximo en este tema es el propio Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nació en una localidad apartada. ¿Nació en dónde? En un pesebre. ¿Nació en dónde? En un establo. Él, siendo rey, evitó nacer en un palacio, evitó nacer en una gran ciudad. El Señor Jesús sirvió con humildad y la salvación la brindó por medio del sometimiento, por medio del sacrificio, por medio de la muerte. El Señor Jesucristo se sometió, sirvió, se sacrificó y murió. El siervo de Dios, el siervo sufriente de Dios, el siervo que vino a esta tierra, que se hizo pobre para que nosotros nos hiciéramos ricos.
El Señor Jesús, repito, que nació en un lugar, en una ciudad que nadie la tenía en cuenta. En una ciudad donde no era reconocida políticamente en la nación de Judá. Y además de eso, nace en un establo. Yo creo que ninguno de ustedes siquiera pasaría una noche en un establo. El Señor Jesús hubiera podido haber decidido nacer en Jerusalén, en un tremendo palacio, en una tremenda casa. Pero no, el Señor Jesús decidió servir con humildad. Ese es una gran enseñanza. El fin de la idolatría es que nosotros seamos ¿qué? Humildes. Que seamos como el Señor Jesús, humildes. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, es un capítulo bastante extenso en la Biblia. Y en ese pasaje ocurre un milagro que se llama la multiplicación de los panes. O también se conoce como la alimentación de los 5,000. Y en ese pasaje encontramos 3 grupos de personas. El Señor Jesús les da alimento a esas personas y después se encuentra con ese grupo de personas en Cafarnaúm. Y ese grupo de personas quieren convertirlo a él en rey. Y el Señor Jesús empieza humildemente a decirles: yo soy el pan de vida. Y dice el Señor Jesús que Él es el pan de vida, que el que come de Él nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed. Para los judíos esto era algo sin sentido. Además, el Señor Jesús dice que Él descendió de los cielos a la tierra para hacer la voluntad de Dios. Mire la humildad del Señor Jesús. Él vino a hacer ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? La voluntad de Dios. Si el Señor Jesús descendió del cielo a la tierra para hacer la voluntad de Dios, yo tengo también que hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Y dice en ese pasaje, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno se pierda. Que todos los que Dios le dio, ninguno se pierda, y que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y en el día final el Señor Jesús lo resucitará. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos creamos ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Y si creemos en el Señor Jesucristo, tenemos vida eterna y el Señor nos resucitará en el día postrero. Mire la humildad del Señor Jesús. Pero para esa multitud, para esa muchedumbre que había alrededor del Señor Jesús, eso fue una palabra difícil de entender y comprender, y todos se fueron. Todos lo dejaron, todos lo abandonaron. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos, a los apóstoles: ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse. Y Pedro, hablando por todos los 12, él dice: Señor, ¿a quién iremos? Iremos solo a ti, que tienes palabra de vida eterna, porque tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice: no todos. Hay uno que está aquí, que es un traidor, y es el diablo. Y sabía que era Judas. Es decir, en este pasaje, ojalá léalo con calma, con tranquilidad. En este pasaje encontramos 3 tipos de personas. Los 11 discípulos que buscan al Señor Jesús como ¿quién? Como el Hijo del Dios viviente, en quien tenemos palabra de vida eterna.
O hay un segundo que están representados por Judas, que están en medio del pueblo de Dios, disfrazado de oveja. Por eso el Señor explica una parábola que es del trigo y la cizaña. Esas personas también se han acercado a Jesús. O también puede ser esa multitud que hoy le ha dado la espalda al Señor Jesús. Porque consideran que esto es muy difícil de digerir. El Señor Jesús vino con humildad para servir, para darnos ¿qué? La salvación, para darnos a través de ¿qué? De un ejemplo, ¿cómo? En servicio, en sacrificio y en hacer la voluntad de Dios. Cuando hablamos de sometimiento, es que el Señor Jesús se sometió y quiso hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que nada de lo que Dios le dio al Señor Jesús se pierda, sino que todo aquel que en Él crea tenga ¿qué? Vida eterna, y el Señor lo va a resucitar en el día postrero. Tenemos una postdata ya para finalizar esta sesión, que está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 1. Lo voy a leer en una versión diferente a la que leí al principio, que dice en la Reina Valera del 95, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Es decir, toda la fama de Naamán, todos los beneficios que tenía Naamán, todas las condiciones que tenía Naamán, todo lo que, las habilidades que tenía Naamán, es porque Dios lo tenía a él en alta estima y le había dado por medio de Naamán la salvación a Siria. Dice en la Reina Valera, en la Nueva Versión Internacional, por medio de él el Señor le había dado victoria a su país. Es decir, todo lo que tenía Naamán es porque Dios se lo había dado todo. En estas dos versiones observamos que era Dios quien le había dado todo a Naamán. Pero a veces, por nuestros logros, nos volvemos como orgullosos y nos olvidamos de Dios. Y es importante recordar la Escritura para tener centrado nuestro corazón en Dios y así dejar sin cabida a los dioses falsos. Por eso iniciamos esta tarde con el libro de Josué, capítulo 1, versículos 8 y 9. Que no se aparte la palabra ni a izquierda ni a derecha, que medites en ella, estés todos los días en la palabra, recuerda la palabra. Nade en la palabra, nade en ella, sumérjase en ella, para que siempre recuerdes que Dios es el que nos da todas las cosas. Quiero terminar con Deuteronomio capítulo 8, versículos 10 al 15, que dice, cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Eso se llama éxito. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y ya haya aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. La idolatría del éxito, del dinero, del poder y de la fama me convierte en algo que Dios odia, que se llama el orgullo. Por eso nos dice en el versículo 14, no